Y bueno, yo espero que esta palabra traiga bendición a las vidas. De paso aprovecho para expresar gratitud por su cariño, por su afecto. Estamos muy bendecidos de estar aquí en el Perú. Hemos venido tantas veces que ya estamos considerando la posibilidad de tramitar nuestro DNI, a ver si nos lo dan. No sé si nos adopten como ciudadanos peruanos. Una alegría enorme. ¿Qué tal si oramos para recibir esta palabra? Levante una de sus manos y dígale al Señor que le hable en este momento. Padre, te damos gracias por este congreso, por cada palabra, por cada tiempo de oración, de alabanza, de palabra y de ministración. En esta hora te rogamos una vez más que hables a nuestra vida, que esta palabra tuya no vuelva vacía. Llévate todo lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra y háblanos. Creemos en el poder del Espíritu Santo y creemos en la suficiencia de la palabra. Háblanos y transfórmanos de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen la Biblia? Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Y yo quiero hablar en esta hora acerca de los desafíos. ¿De qué vamos a hablar esta mañana? De desafíos. Y es que tristemente esta generación, no sé aquí, pero en Colombia donde sirvo al Señor, me da la impresión de que esta generación tiene tendencia a ser conformista. A esta generación le gusta lo fácil, lo cómodo y por ende no enfrentan los desafíos. Pero cuando yo voy a la Biblia, a la palabra de Dios, lo que yo encuentro es que aquellos que marcaron la diferencia en la revelación bíblica fueron los que enfrentaron desafíos. En el caso particular, yo no nací en un hogar cristiano. Yo nací y tuve que enfrentar el desafío de la pobreza. No me avergüenza decirlo, pero yo nací en la montaña, en la sierra, dicen ustedes. Y yo caminé por este planeta Tierra durante los primeros 5 años de mi vida descalzo. No conocí lo que eran zapatos. Crecí en medio de un hogar disfuncional, con un padre que gracias a Dios en sus últimos años conoció a Cristo, pero que la mayor parte de su vida fue un hombre alcohólico y maltratador. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque a mis 17 años conocí a Jesucristo y Él transformó mi vida y desde ese día he podido enfrentar y conquistar muchos desafíos. Si estoy aquí
es porque Dios, y a Él sea la gloria, Él me ha ayudado a vencer desafíos. Y yo estoy aquí en esta mañana para decirle que usted también puede enfrentar y conquistar grandes desafíos para la gloria de Dios. Dígale a alguien, podemos conquistar grandes desafíos. Rételo, desafíelo y dígale, sí podemos conquistar grandes desafíos. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel. En mi primera participación hablé de Abraham. En mi segunda participación, ¿de quién hablé? Bien, de Pedro. Y en esta participación voy a hablar de un personaje que hasta los niños que han crecido en la iglesia conocen. Vamos a hablar de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Leemos la palabra de Dios con reverencia y leo para ustedes en la Reina Valera. Primer libro de Samuel, 17:1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat de Gat. Y lea conmigo, ¿qué dice la Biblia? Y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿qué les dijo? ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, ¿qué dijo? Léalo conmigo. Hoy
he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Amén y amén. Que el Señor bendiga la explicación de su palabra. ¿De qué vamos a hablar en esta hora? ¿Cuál es el tema? Enfrentando desafíos. Anime a su hermano y dígale, podemos conquistar ese desafío. Dígale, despiértelo, no lo deje que se duerma. Podemos conquistar grandes desafíos. El pueblo de Israel tuvo un gran desafío. Y fue un desafío con nombre propio. ¿Cómo se llamaba ese desafío? No los oigo. ¿Cómo se llamaba? Goliat era ese desafío. Y lo que nos dice la Biblia es que Goliat desafió al pueblo de Israel y nadie lo enfrentaba. 40 días estuvo Goliat desafiando a Israel y nadie lo enfrentaba. ¿Por qué nadie lo enfrentaba? En primer lugar, por su tamaño. Lo que dice la Biblia es que este hombre medía aproximadamente 3 metros de altura. Imagínense. Imagínense a Goliat, míreme a mí. No se rían, por favor. Míreme a mí e imagínense a Goliat, 3 metros. ¿Usted se imagina cómo era Goliat? Imagínese una persona de 3 metros. Imagínese la dieta de Goliat. ¿Cuántos cuy cree que necesitaba Goliat para llenarse? Usted de repente con uno queda bien, pero Goliat ¿cuántos necesitaría? 3 metros. Imagínense cuánta bebida tomaba Goliat. ¿Cuántos litros de Inca Kola necesitaba Goliat para estar bien? Imagínense. Imagínense la silla donde se sentaba Goliat. ¿Cree que una silla de estas lo aguantaba? No. Imagínense la cama donde dormía Goliat. ¿Cómo tenía que ser la cama? Imagínese la esposa de Goliat. No, mejor no se la imagine. Ese hombre era soltero. ¿Quién podía con Goliat? 2,90 metros. ¡Qué estatura! Pero además de eso, la Biblia dice que nadie lo enfrentaba por su armadura. Porque este hombre literalmente estaba armado de pies a cabeza. Lo único que tenía visible eran sus ojos. De resto estaba totalmente cubierto. Cuando uno hace el cálculo, óigalo, la armadura de David, la ropa que usaba, pesaba cerca de 57 kilos. Imaginen 57 kilos ahí. La sola punta de su lanza pesaba 7 kilos. Imagínense cuando este hombre tiraba la lanza por el aire y cuando iba cayendo, ¡fua! 7 kilos. Oiga, atravesaba al que se le pusiera en el camino. Y para colmo de males, este hombre era fanfarrón, era hablador. Cada día salía y le decía al pueblo de Israel: ¡hey, denme uno! Necesito uno que venga y me enfrente. Pero cuando todos veían a Goliat, ¿qué hacían? Se escondían, huían atemorizados.
nadie salía para enfrentarlo. Ninguno de los soldados, oiga, ni siquiera el propio Saúl, que la Biblia dice que de hombros para arriba era el más alto entre el pueblo de Israel. Nadie, absolutamente nadie salía a enfrentarlo. Era un ambiente deprimente y desolador, pero en medio de eso, aunque ningún general, ningún soldado, ningún guerrero salió de en medio del pueblo, se levantó uno sencillo, humilde, que vino para enfrentar ese desafío y para cambiar la historia de toda una nación. Dios ha venido en esta mañana a este lugar buscando por lo menos uno. Habrá en esta mañana alguien que se levante y le diga al Señor: si nadie va, yo voy a ir y voy a enfrentar ese desafío. Dios está buscando uno por lo menos. ¿Hay alguien por aquí, por lo menos uno? Alguien que se levante y le diga: Señor, si nadie va, yo voy a ir. Úsame a mí para cambiar la historia de mi ciudad, de mi país, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Dios está buscando uno. ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien está escuchando esta palabra? ¿Alguien está entendiendo este mensaje? Este mensaje probablemente es para ti. Dios busca uno. Yo no sé cuál es tu desafío. Yo no sé cuál es el desafío que tienes delante de ti. Algunos probablemente el desafío que tienen es terminar una carrera profesional para la gloria de Dios. Algunos el desafío que tienen es plantar una nueva iglesia para la gloria de Dios. Algunos el desafío que tienen es ir al mundo musulmán como misioneros. Yo no sé cuál es tu desafío, pero quiero decirte, Dios está aquí en medio de nosotros y nos va a dar el poder para que podamos vencer los desafíos. Aleluya. Sabemos por la palabra que quien finalmente se puso de pie y enfrentó el desafío fue un sencillo muchacho llamado David. Óigalo, porque si los que están en el frente de la batalla no van, Dios no se va a avarar. Dios va a levantar al ignorado, al despreciado, al que otros no tienen en cuenta. Dios lo va a levantar y lo va a usar para transformar la historia de esta generación. Dios te va a usar a ti. Dígale al que está a su lado: están hablando de ti. Dígale a alguien: Dios te está buscando a ti. Dígaselo, por favor, dile: no te escondas más. Dile: hoy tienes que salir de entre las ovejas. Hoy tienes que salir de entre las ovejas. Hoy tienes que salir de entre las ovejas. Y el Espíritu Santo me muestra que aquí hay personas que llevan años sintiendo en su corazón un fuego, una pasión por el ministerio, pero han tenido dudas, han tenido preguntas, se han preocupado, han dicho: pero ¿será que sí es? Dios me envió como profeta suyo para decirle: yo te estoy llamando, te estoy escogiendo, te he apartado y te voy a usar. Aunque otros no crean en ti, yo sí creo en ti. Alabado sea Dios. Dios te está buscando. La grandeza de Dios es esta: que aunque a veces hay gente que no cree en nosotros,
Y a veces ni nosotros mismos creemos en nosotros. Pero óyelo, aunque otros no crean en ti, y aunque tú mismo no creas en ti, Dios sí cree en ti y te va a levantar y te va a usar para su gloria, para su alabanza. Yo quiero compartir de manera breve en esta hora 3 características de aquellos hombres y mujeres que vencen desafíos. 3 características de aquellos que Dios usa para derrotar gigantes. ¿Cuántos quieren ser uno de ellos? ¿Cuántos dicen esa palabra es para mí? 3 características quiero dejar en su corazón. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para derrotar un gigante? ¿Por qué David lo hizo y los otros no lo hicieron? ¿Qué tenía David que los demás no tuvieron? ¿Qué se necesita hoy para que Dios nos pueda usar de una manera sobrenatural? 3 cosas. Número 1, aquellos que vencen gigantes, aquellos que conquistan desafíos, lo primero que se necesita es carácter. Yo dije que lo primero que se necesita es carácter, porque a veces equivocadamente creemos que necesitamos estudio, y yo creo en el estudio. Y aunque un día era un niño de 5 años descalzo, hoy por la gracia de Dios, y lo digo solo para darle gloria a Él, estoy atravesando mi doctorado, lo digo para la gloria de Dios. Pero eso no es lo importante, no es un título, no es tu credencial, no es el título de la universidad. Lo que Dios busca es carácter. ¿Y qué es carácter? Carácter es diferente a la reputación. Hay gente que tiene mucha reputación, es famosa, es reconocida, es aplaudida. ¡Wow! Es una figura pública, tiene muchos seguidores, tiene muchos likes. Sus videos son virales, pero ¿saben muchos de ellos qué les falta? Carácter. ¿Qué es carácter? Carácter es realmente lo que yo soy cuando nadie me ve. Eso es carácter. Y ¿sabes? Lo único que tú y yo vamos a sacar de este paso por la tierra es el carácter. Tu casa no te la vas a llevar, el automóvil no te lo vas a llevar, tus títulos universitarios no te lo vas a llevar, tu cuerpo, por más que lo cuides y hagas deporte y te alimentes bien, no te lo vas a llevar. Lo único que te vas a llevar de este planeta es tu carácter. ¿Y qué es carácter? Lo que realmente nosotros somos. ¿Por qué nadie enfrentaba a Goliat? ¿Por qué Saúl no lo enfrentaba si tenía estatura? ¿Por qué los soldados no lo enfrentaban si tenían entrenamiento militar, eran adiestrados para la guerra? ¿Por qué no lo hacían? Porque no tenían carácter. Les faltaba carácter, pero a David ese carácter le sobraba. Y la pregunta es, ¿dónde se forma el carácter? ¿En la universidad se forma carácter? Perdónenme,
Pero los gobernantes de las naciones han ido a la universidad, pero son ladrones, son corruptos, son torcidos. Hacen promesas, prometen esta vida y la otra, pero cuando llegan al poder no cumplen nada. ¿Por qué? Porque les falta carácter. Pero David tenía carácter. Mire, David no tenía, como decimos en Colombia, pinta. O sea, no tenía muy buena presencia. Usted recordará el relato bíblico. Cuando Samuel va a ungir al rey que reemplazará a Saúl y llega a la casa de Isaí, tan pronto empiezan a llegar los hijos de Isaí y Samuel ve a Eliab, el mayor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Samuel? Ese es. Ese es. ¿Por qué? Porque Eliab tenía pinta. Tenía presencia, tenía porte, pero apenas lo vio dijo, ese es. ¿Pero qué dijo Dios? No, ese no es. Y entonces vino el otro hermano, Abinadab, Sama, todos los hijos de Isaí. ¿Y qué dijo Dios? No, ese no es, ese no es, ese no es. Y el profeta le pregunta a Isaí, ¿hay otro hijo? Y yo me imagino a Isaí rascándose la cabeza diciendo, pues sí hay otro. Pero es que si Eliab no lo convenció, si Abinadab no es, si Sama no es. Cuando usted ve a David, David es pequeñito, tiene ojos grandes, es como crespito. Oiga, ni para el ejército sirvió. Allá en el ejército lo devolvieron. ¿Qué nos tocó poner a hacer al muchacho? Por allá que cuide unas ovejas, porque ese muchacho no hace más sino pues tocar el arpa. Ese no era. Pero lo que dice la Biblia es que cuando mandaron traer a David, al despreciado, al ignorado, al que no tenían en cuenta, a aquel en el cual ni su papá creía en él, cuando entró David en el escenario, el Señor dijo, levántate y úngelo, porque ese es. ¿Qué tenía David? David no tenía estatura, de repente no tenía fuerza, no tenía entrenamiento militar. David no había ido a la universidad, pero David tenía carácter, un carácter que había formado en la presencia de Dios. Dios busca hoy gente que más que talento, que más que título, que más que dones, tenga carácter. Ustedes recordarán la historia. Saúl era el rey, pero que no tenía carácter. Y por eso, ¿cómo terminó Saúl? Endemoniado. Y cuando estaba endemoniado, mandaron a buscar a alguien que tocara en el palacio. Y parece que David era reconocido. Y mire por favor, primer libro de Samuel 16-18. Porque cuando van a buscar a alguien que ministre al endemoniado Saúl, piensan en David. ¿Y qué dijeron? Léalo por favor. Entonces uno de los criados respondió diciendo, léalo por favor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo? He aquí, yo he visto, ¿a quién? ¿Está conmigo? Está en el 18, 16, 18. Léalo conmigo, ¿qué dice la Biblia? Entonces uno de los criados respondió diciendo,
he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que, número uno, ¿qué sabe? Sabe tocar. Oiga eso. Hay gente que a veces como pastor se acerca y me dice: pastor, ayúdeme a buscar un empleo. Y yo le pregunto: ¿y usted qué sabe hacer? ¿Y sabe qué me dicen? De todo un poquito. Y el que sabe hacer de todo un poquito no sabe hacer nada. Un hermano un día me dijo: es que yo de cada idioma hablo un poquito. Entonces le dije: o sea que tú eres políglota. Políglota. Y él me corrigió, me dijo: no, pastor, eso es políglota. Y le dije: no, tú no eres políglota, tú eres políglota, porque de cada idioma hablas una gota. Y hay gente así, que sabe hacer de cada cosa un poquito, pero a la verdad no saben hacer nada. ¿Qué dice la Biblia? David sabe tocar. Número 2, ¿qué dice? Es valiente. A pesar de que no estaba en el ejército, pero ¿cómo era David? Valiente. ¿Qué más dice? Vigoroso. ¿Qué es lo opuesto de vigoroso? Flojo. Hay gente que es floja, pero David era vigoroso. Hay hermanas que uno va a visitarlas para enseñarles a amar a Dios, y uno va a las 11 de la mañana y sabe cómo las encuentra, con ese pelo como gallina matada a escobazos. Un día un chico me dijo: pastor, quiero que me dé un consejo. Le dije: claro, lo espero en mi oficina tal día a las 8 de la mañana. ¿Y sabe qué digo? Uy, no, pastor, a las 8 de la madrugada, eso es muy temprano. Gente floja. David no era flojo. Siga leyendo. ¿Qué más dice? Hombre de guerra. ¿Estaba en el ejército acaso? No, pero se le veía. ¿Alguien lo vio? ¿Qué más dice? Prudente ¿en qué? Eso es carácter. Prudente en sus palabras. Perdóneme decir esto, pero una mujer chismosa es terrible. Pero un hombre chismoso, eso es peor. ¿Qué dice la Biblia? Que David era prudente en sus palabras. Hay hermanos que no son prudentes en sus palabras. Hay hermanos que toca ponerles el apodo el hermano calcetín, porque son como los calcetines. Cada vez que abren la boca es para meter la pata. Cada vez que abren la boca es para meter la pata. Que no son prudentes. Un día fui a predicar a una iglesia y tuve que hablar del chisme, porque el pastor me dijo: predique del chisme. Y terminó el culto y pasó una hermana que era la más chismosa de la iglesia. Y la hermana estaba tocada por el Espíritu y pasó al frente y me dijo: pastor, yo vengo a consagrar mi lengua para Dios. Y yo le dije: ¿cómo no, hermana? Extiéndala sobre la mesa y vamos a imponerle las manos. Gente así con la lengua larga. David era prudente en sus palabras. ¿Y qué más dice la Biblia? Era hermoso, mejorando lo presente. Era hermoso. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? El corazón alegre hermosea el rostro. Pero lo más importante, ¿qué dice? Y Jehová está con él. El papá no estaba con él, la familia no creía en él, pero Dios estaba con él. Lo primero que tú y yo necesitamos para enfrentar desafíos es carácter. Es la primera clave. Por eso utilice su imaginación.
Cuando David llega a ese lugar y ve el escenario, a un gigante desafiando al pueblo de Israel, yo me imagino que a David le hirvió la sangre. ¿Qué tenía David? Carácter. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo así? No hay nadie que lo enfrente, pues yo voy a ir. ¿Cómo se forma el carácter, hermanos? El carácter se forma a través de la mente. Por eso alguien dijo, óyelo, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se van a volver emociones. Cuida tus emociones, porque tus emociones se van a volver palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se van a volver acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se van a volver hábitos. Y cuida tus hábitos, porque tus hábitos van a formar tu carácter. Y cuida tu carácter, porque tu carácter determinará tu vida en esta tierra y en la eternidad. Dígale al que está a su lado, cuida tu carácter. Decía el pastor Eliseo, la vida llena del Espíritu Santo se tiene que notar. ¿En dónde se tiene que notar? En el carácter. Segunda característica, antes de que me empiecen a hacer señas y cosas así y me confunda. La segunda característica es que si queremos enfrentar, vencer los desafíos, lo segundo que necesitamos es claridad. ¿Qué necesitamos? No les escuché allá. ¿Qué necesitamos? ¿Y aquí qué necesitamos? Claridad. Oído. Cuando David llega y ve al gigante desafiando al pueblo de Israel, David tuvo claridad. ¿Claridad de qué? Escúchame, no te distraigas. David reconoció que ese gigante no estaba haciendo quedar mal a Israel. Ese gigante estaba haciendo quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo bíblico las guerras no eran guerras de ejércitos, eran guerras de dioses. Y cuando un ejército derrotaba a otro ejército, lo que estaba demostrando era que el Dios de ese ejército era más fuerte que el Dios del otro ejército. Por eso cuando David llega y ve a Goliat allí desafiando a Israel, ¿qué dice David? No. ¿Quién es este filisteo? ¿Cómo se atreve a venir aquí a pretender hacerle creer al mundo que el Dios de los filisteos es más poderoso que el Dios verdadero, que el Dios de Israel? Y por eso David enfrentó el desafío, porque él sabía que quien estaba quedando mal era Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo veían los demás al gigante? ¿Cómo lo veían? Miremos algunos textos bíblicos rápido. Versículo 11. ¿Cómo lo veía Saúl? Dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. Saúl se acobardó.
Versículo 16. ¿Cómo veía el ejército a Goliat? Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 40 días. ¿Sabe lo que estaba haciendo ese gigante? Humillando al pueblo. Imagínese, use la imaginación. Primer día, a ver, manden uno contra uno, manden uno. Y Saúl huía, y todos huían. 40 días. Todo el ejército acobardado. Miremos lo que hacían los hermanos de David, versículo 28. ¿Qué dice el 28? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, contra aquellos hombres. ¿Qué dice la Biblia? Léalo, por favor. Se encendió en ira ¿contra quién? ¿Contra quién? Y yo le pregunto, ¿y contra quién tenía que encenderse en ira? Contra Goliat. Pero cuando ve a Goliat le da miedo, pero cuando ve a David se enciende en ira. Eso en psicología, y mi esposa es psicóloga y sabe más que yo de eso, pero eso en psicología se llama el síndrome contra el menor. Pregunto, ¿con quién tenía que enojarse Eliab? Con Goliat, pero no lo hace. ¿Con quién se enoja? Con David. ¿Por qué no se enoja con Goliat? Porque le tiene miedo. ¿Por qué se enoja con David? Porque lo ve pequeñito. Se lo ilustro. Eso es como el hombre, un hombre peruano que va al trabajo y llega tarde y el jefe lo regaña. Como sigas llegando tarde, te voy a echar de la empresa. Y al hombre le da rabia contra su jefe, pero como es el jefe, ¿qué hace? Se queda callado, calladito. Por la tarde ese hombre que está que explota llega a la casa y ¿con quién se desquita? Con la esposa. Apenas la ve, la llama: Juana, tráeme mis chancletas. Juana, necesito mi café o necesito mi infusión, mi té de menta, y la regaña y la trata mal. Y esa pobre que es pequeñita que dice: sí, ya voy. Y tiene ira, pero no le contesta. ¿Con quién se desquita ella? Con los hijos. Bueno, niños, se acabó el televisor apagado. Y esos niños les da ira, pero no pueden desquitarse con la mamá. ¿Qué hacen? ¿Con quién se desquitan? Con el perro. Por eso es que en las casas hay mascotas para desquitarse. Eliab no se enoja con Goliat, pero sí lo hace con David. ¿Qué necesitamos tener? Claridad. Óyeme bien, necesitamos tener claridad. Dígale al que está a su lado: necesitamos claridad. Y escúchame esto, necesitamos saber que la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Yo dije que la vida se trata de Dios. Esto no se trata de que nosotros como predicadores seamos famosos. No, la meta no es que tú seas famoso. La meta es hacer famoso el nombre que es sobre todo nombre. El nombre ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Necesitamos claridad y entender que la vida cristiana no se trata de dame, como el hijo pródigo. Antes de su caída, ¿qué le dijo al papá? Dame.
Pero luego cuando regresó, ¿qué le dijo? Hazme. La vida cristiana no se trata de dame, se trata de hazme. Necesitamos entender que en el reino de Dios el punto no es ascender, el punto es descender. Que en la vida cristiana no se trata de ser servido, sino de servir a otros y de dar la vida por muchos. Que la vida cristiana no se trata de imitar al mundo, sino de transformar al mundo. Yo dije que tenemos que transformar al mundo. Que nosotros como predicadores no estamos llamados para ser motivadores, no estamos llamados para hacer que la gente se sienta bien. No, la meta mía aquí no es hacer que usted se siente bien. Si usted se siente bien o se siente mal, perdóneme, a mí eso no me importa. Lo que yo quiero es que usted sea cambiado y transformado, que usted pueda cumplir la misión para la cual Dios lo creó y lo colocó en esta tierra. Claridad, claridad. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Y lo segundo, claridad. Y lo tercero, si queremos derrotar gigantes, lo tercero que necesitamos es convicción. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Convicción. Usted sabe el relato. Cuando David va a enfrentar a Goliat, pregunto, usted me responde sí o no. ¿Tenía el apoyo de su papá? ¿Sí o no? ¿Tenía el respaldo de Saúl? ¿Sí o no? No. ¿Qué le dijo Saúl? Tú no podrás. Ese hombre es un guerrero desde la juventud y tú eres apenas un muchacho, no vas a poder. David no tenía nada de eso, pero ¿sabe lo que David sí tenía? Convicción. Porque recuerde, Saúl le dice, usted no va a poder. Ese hombre es muy fuerte, usted no va a poder. ¿Y qué dijo David? No, yo sí puedo. ¿Por qué? ¿Y qué dijo él? Tu siervo era pastor de las ovejas de su papá. Y cuando venía un león, o un oso, o una fiera, cualquiera que fuera, yo la enfrentaba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo derrotaba. ¿Y qué dijo? Y así va a ocurrir con este gigante que se ha atrevido a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. El Dios que me ha dado la victoria sobre leones y sobre osos, también me va a dar la victoria sobre Goliat. Escucha esto, Dios te va a formar poco a poco. Vas a tener pequeñas victorias y un día derrotarás a un gigante. No menosprecies el proceso de Dios. Dios te ha ido guiando poco a poco y mañana te vas a levantar para derrotar gigantes en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esas pequeñas victorias te van formando para grandes cosas. David, cuando Saúl lo ve así, ¿qué le dice Saúl? Bueno, está bien, entonces colócate mi armadura, porque mi armadura es de lo mejor. Y usted sabe que David trató de colocarse la armadura y ¿qué dijo? No, yo no puedo. No estoy acostumbrado. Yo nunca he usado eso. Le pregunto, ¿en qué era experto David? David era experto en dos cosas. Si hiciéramos un estudio de dones espirituales,
¿Cuáles eran los dos dones que tenía David? Tocar el arpa y la otra era tirar piedra. No era un elocuente, tiraba piedra, parecía un universitario de Bogotá por allá. Mire, con los talentos que Dios le ha dado, con esos talentos, si usted los consagra al servicio de Dios, va a llegar muy lejos y muy alto. David no usó esa armadura, él no podía, no era experto. ¿Pero qué tenía él? Convicción. Y usted sabe el final de la historia. Sale el gigante. Imaginémonos la escena. En un monte están los filisteos. ¿Cómo cree que están los filisteos cuando ven salir a Goliat? ¿Cómo se los imagina usted? Confiados, seguros. Esto es pan comido. En la otra montaña, ¿quiénes están? Los israelitas. ¿Cómo están ellos? Asustados. Mire a quién mandaron. Un pastorcito con un palo y 5 piedras. Mire, le garantizo que si en ese tiempo hubieran habido casas de apuestas, ¿cómo hubieran sido las apuestas? Hermano, yo creo que 1000-1. ¿Todos a favor de quién? ¿Hasta quién votó por Goliat si hubieran habido apuestas? Hasta los judíos votando por Goliat. Hasta los judíos. Pero la Biblia dice que cuando salió el gigante y lo despreció y le dijo: hey, tú vienes a mí con palos y con piedras como si yo fuera un perro. Lo que dice la Biblia es que David echó mano de su honda. ¿Y qué le dijo? Mira, gigante, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, a quien tú has desafiado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y sabrá toda la tierra que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la guerra y Él los va a entregar en nuestras manos. Alabado sea Dios. ¿Y en dónde le clavó la piedra? En la única parte posible, en el entrecejo. Usted ya sabe la historia. ¿Hacia dónde cayó Goliat? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia dónde cayó? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Lea la Biblia. Lo cual demuestra que si lo que hubiera tumbado a Goliat hubiera sido la piedra, ¿hacia dónde debió caer? Hacia atrás. Por lógica, por física simple. Pero ¿hacia dónde cayó Goliat? Hacia adelante. Realmente, quien tumbó a Goliat no fue David. Quien tumbó a Goliat fue el Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios. Si usted y yo hubiéramos estado allá en ese día y hubiéramos visto esa pelea, ¿qué hubiéramos pensado? ¿Era una pelea igual o desigual? Dígame, ¿igual o desigual? ¿Igual o desigual? ¿Quién tenía la ventaja? ¿Quién tenía la ventaja? No, lea la Biblia. ¿Cómo que Goliat? Mire, para mí esa era una pelea desigual. ¿Por qué? Porque el pobre Goliat le tocó ir solo. ¿Sabe quién era el aprovechado aquí? El aprovechado no era Goliat, el aprovechado era
David, que iba con el príncipe de los ejércitos, con Jehová Dios. Él era el aprovechado, porque ¿quién puede derribar y derrotar al Dios nuestro, al Dios todopoderoso? Nadie. Yo le pregunto en esta hora, ¿cuál es tu desafío? ¿Cuál es tu gigante? Dios quiere levantar de este país hombres y mujeres que derroten el gigante de la idolatría. Dios quiere levantar de este país hombres y mujeres que derroten el gigante de la hechicería. Dios va a levantar de este país hombres y mujeres que derroten el gigante de la incredulidad, del ateísmo, del progresismo. Dios los va a levantar. Dios lo va a levantar. Pero esos que Dios quiere usar deben tener esas tres características. Número uno, no los escuché, número uno. Número dos, y número tres, convicción. Dígalo una vez más. Número uno, número dos y número tres, convicción. Termino con esta historia. Los hermanos de la música que han sido muy lindos. ¿Cuántos damos un aplauso a Dios por ellos? Que sirven al Señor con sus talentos. Quiero terminar con esta historia. Se habla de un hombre llamado George Miller. ¿Y quién fue George Miller? Eso está en la historia de la iglesia. George Miller fue un borracho que a la edad de 20 años se convirtió. Se convirtió durante la época de la explotación industrial, cuando la gente tenía que trabajar más de 16 horas al día, cuando aún los niños de 9 años trabajaban. Este hombre, siendo un borracho, se convirtió y se preparó y fue pastor de una iglesia. Una iglesia en Inglaterra donde la costumbre era, óigalo, cobrar alquiler por las bancas. Si usted quería sentarse tenía que pagar alquiler. Esa es una buena idea que hay que pensarla. Porque era la única manera en que el pastor podía subsistir. Pero este hombre, George Miller, empezó a orar. Era un intercesor. Era un guerrero de oración y empezó a orar y a orar para que Dios le proveyera. Y Dios tocó el corazón de una mujer millonaria, la cual le dio una ofrenda, con la cual él levantó, óigalo, en 1836 un orfanato para unos cuantos niños. Por ahí empezó. Pero cuando George Miller murió, había construido 5 edificios donde atendía 2,000 niños cada día. Se dice de George Miller que él y su iglesia sustentaron 189 misioneros. Levantó 100 escuelas dominicales donde atendía cada domingo más de 9,000 niños. Distribuyó en ese tiempo más de 4 millones de Biblias. Y en su biografía dice que un día en sus orfanatos no había comida y mandó a los niños que se sentaran y que oraran. Y usted sabe cómo son los niños. Ellos oran con un ojo abierto y el otro cerrado. Y ellos decían, pero orar por la comida, pero
¿Cuál comida si no hay? Pero para ser pequeña, cortica la historia, ese día Dios de manera sobrenatural le proveyó a George Miller 80 carretas llenos de alimentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los edificios que él construyó, y no me pregunte cómo porque no sé cómo, pero de manera sobrenatural, fueron de los únicos que no les pasó nada. George Miller, durante toda su vida, vio cómo Dios le proveyó más de 20 millones de dólares y pudo atender a un total de 19,935 huérfanos. Hoy en día, esos orfanatos siguen funcionando. Lo que yo te quiero decir es que George Miller murió, pero hoy seguimos hablando de George Miller. Escúchame, un día, por el proceso natural de la vida, a menos que Cristo venga antes, un día tú y yo nos vamos a morir. La pregunta es, ¿qué se hablará de nosotros cuando ya no estemos en esta tierra? ¿Qué se hablará de ti? ¿Qué se hablará de ti cuando ya no vivas en este planeta? ¿Qué se hablará de ti cuando solo seas un nombre que se nombre? Yo no sé lo que tú quieres, pero yo quiero que cuando yo ya no esté en este planeta, haya una generación que hable de mí. Que digan, ese joven, aunque sus primeros 5 años de vida no tuvo zapatos que ponerse, llegó a ser un hombre que hizo famoso el nombre de Jesús. ¿Qué se hablará de ti? ¿Qué se hablará de ti? Dios está aquí. Dios ha venido a este congreso y Dios está buscando por lo menos uno, que en esta mañana se levante y diga, si nadie va a enfrentar ese gigante, yo voy. ¿Dónde están esos? El altar está libre para ellos, que corran en esta hora y le digan, Señor, si nadie va, yo voy. Si nadie va, yo voy. Si nadie quiere ir, yo voy a ir. Arramarababababa, shamarabakandarabababayaso.
cantará